Hola, bienvenidos a otro episodio de Contracorriente. Somos tus hosts, Andrew, Chris, Josh. Esperemos que estés súper bien. Gracias por conectarte otra vez. ¿Cómo están ustedes? Bien, bro. Aquí. Bien, ¿listos? Listos para el tema. Listos para otro podcast. Para otra conversación. Sí. El tema de hoy está buenísimo porque es un tema que creo que cada persona en el mundo, eso lo digo en serio, no estoy exagerando, cada persona en el mundo puede relacionarse con este tema. Y el tema es acerca del propósito, de encontrar el llamado de nuestras vidas, de encontrar significado. Porque creo, y no solo creo, sé que cada persona en una etapa de su vida se pregunta la pregunta más grande de la vida, es ¿por qué estoy aquí en la tierra? O sea, ¿cuál es mi propósito? Dicen, hay un dicho que dice que el día más importante, o hay 2 días más importantes de tu vida. El primero fue el día que naciste. El segundo es el día que descubres por qué naciste. Ok. Eso lo digo otra vez. Los días más importantes de tu vida es el día que naciste y el día que descubres por qué naciste. Yo me acuerdo de niño. Yo era uno de esos niños que desde tal vez 7 años yo siempre tenía sueños de lo que quería hacer cuando ya fuera grande. No sé, quería ser un chelista. Un chelista. ¿Un chelista? ¿Un chileno? Okay. No un chileno. Hola. Por favor, no puedo ser Hola. chileno. Tengo amigos chilenos. Oye, y déjame presento otra vez del mascot del podcast, Simba. ¿Dónde quieres ir, Simba? Dile que se suba. No quiere. Sí. ¿No quiere? Light out. Come on. Ahorita se decide. Ay, Simba, vamos, ven. Vente. Ahí Míralo, estamos, ahí está. ahí estamos. Está listo. No. Ok. Ya salí. Simba, ¿quién quieres ser cuando ya eres grande? Entonces, ¿quieres ser chileno? Sí, quería ser chileno desde niño, te prometo. No, chelista, eso es un músico profesional que toca el cello. Y yo me acuerdo desde niño tenía un cuaderno muy especial cuando nos mudamos aquí a los Estados Unidos. Y lo dividí, en una página lo dividí en 7 secciones, 8 secciones de cada cosa que quería hacer cuando era grande. Doctor ortopédico, chelista, intérprete o traductor, pastor, chef. Y ahí tenía una lista de, ¿qué debo hacer para ser un chelista? Paso 1, comprar un cello. Y toda la cosa, ¿no? Sí. Entonces yo era uno de esos niños, no sé si alguien ahí se relaciona conmigo, pero Chris, ¿tú tenías tus listas también o qué? No, yo no tenía una lista. Yo era el típico niño que quería ser o policía o soldado. Bombero. Bueno, no. De ¿No hecho, tanto nunca tuve un anhelo de ser bombero, pero realmente un policía o un soldado, sí. Sí. Entonces eso era lo que tenía yo en mi futuro, según yo. Hasta el día de hoy, cuando vemos una película de acción, Sí. Chris se ve ahí. O sea, Sí, yo digo, si en otra vida yo hubiera sido esa persona. Él es Chris Hemsworth en Extraction. Él es él. No. No, ojalá, nada más me falta ojos azules, ser güero y guapo. Entonces, Te bajan esas 3 cosas. Sí. Bro. ¿Tú, George, Sí. tú tenías tu lista? No tenía yo una lista. Yo creo que creciendo no sabía qué quería hacer, pero nada más hacía lo que tenía enfrente de mí y ya. O sea, no tenía una éramos lista. niños sin sueños. Menos yo. Yo tenía sus sueños. O sea, ya. I made up for your dreams. Yep. Entonces, los sueños que no tenían, pues yo ahí los aumenté. Algo interesante es que, tal vez estás escuchando esto y te relacionas con lo que estamos hablando. O sea, dices, sabes que yo era ese niño que tenía 1000 sueños. O la verdad, no, pues no tenía muchos sueños, solo hacía lo que estaba enfrente de mí. Pero ya aquí somos adultos y puedo decir de esa lista de 7 cosas, ninguna soy. No es cierto. Tú tienes parte un poquito de cada cosa, excepto Parte un poco. doctor, pero Doctor ortopédico, no. sí, no, pero tienes bastantes Un poquito puntos. del pastor, Sí, un poquito del intérprete. los intentaste. Al menos los Aventaste un intenté. cello. Sí. Has compartido, has pastoreado de alguna forma. Así Has cocinado. Te gusta Pero cocinar. cuando Papá, vienes aquí no déjame cocinas, les bro. digo, ¿Por qué? cuando vengan a la casa, yo les hago de comer. ¡Mua! Nunca nos ha hecho de comer. ¿Por qué no nos Entonces, haces está comer mintiendo. nosotros, bro? Primero. Bueno, se mudaron. Pero se fueron de la casa, papá. Entonces, te ¿qué? invitamos y decimos, mira, aquí tenemos pasta, tenemos Te digo, cosas para buen punto. hacer. Cada no vez que sé. le hablo a Andrew, digo,
vienes a la casa y dices, ¿qué vamos a comer? Digo, pues no sé. Mira, como chef profesional ya estoy cansado de cocinar. Oh, wow. Entonces Claro, quiero sí, que alguien sí, me sí, cocine a mí. Ajá. Entonces ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo especial ahí. Ahí cocinamos y lo grabamos. Ya A está, ver cómo ya nos está. sale. Pero Me gusta el eso. punto es que todos tenemos sueños y a veces ya cuando somos adultos, no muchos de esos sueños a veces se realizan. Y la cosa importante de saber es que a veces combinamos todas esas palabras de significado, propósito, llamado, como si fueran lo mismo. Especialmente en el mundo cristiano, usamos esas palabras todo el tiempo, ¿verdad? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un llamado para tu vida. Es como que, wow, qué padre, pero ¿cuál es? Y todos como que, bueno, no sé, pero Dios tiene uno, ¿verdad? Jeremías Sí. 29:11, Dios sabe los planes que tiene para tu vida son bien, para prosperarte y para darte una esperanza y un futuro. ¿Cuáles son esos planes? No tengo idea, pero ahí están. Pero Yeah. Chris, tú has hablado mucho acerca de eso, de la diferencia de propósito y llamado. Sí, he platicado un poquito de eso y realmente en lo que me he enfocado es saber un poquito la diferencia entre los dos, ¿no? Entre el llamado y el propósito. Como dices, los intercambiamos mucho, pero me di cuenta que realmente todos tenemos el mismo propósito en esta vida. Todos nacimos y tenemos el propósito de conocer a Dios y saber, y hacerlo conocer. ¿Verdad? Wow. Que la gente conozca de Dios. Ese es el propósito de cada cristiano que Dios tiene para nuestras vidas, es que expandir el reino de Dios y su justicia. Y ahora, y el llamado es como yo le di esta palabra, le dije, es el catalizador del propósito. Okay. Entonces, ¿cómo puedes en tu propia forma expander el reino de Dios? Y cumplir ese propósito. Exacto. Entonces, Wow. para una persona se podría ver como un ejemplo. En mi caso, yo trabajo en bienes raíces y también en la iglesia, pero yo en mi propia vida, en mi propio rumbo, en mis propias cosas, puedo expandir su reino aún en mi negocio, aún en mi trabajo. Y así puedo ver que es parte de mi llamado poder hacer. Nada más porque no esté en la iglesia no significa que no tenga un llamado. No, puedes Wow. tener un llamado sin que seas ministro o seas pastor o seas Buen punto. estés en el ministerio de tiempo completo. Entonces siento que nuestra generación se siente muy abrumada cuando está muy apasionado por Dios y no puede estar de tiempo completo en el ministerio y piensa que no está cumpliendo su llamado, ¿no? Wow. Pero si nos realmente enfocamos en el propósito, el Señor nos va a enseñar el llamado. De cómo Sí. cumplirlo. Exacto. Es como el propósito es el qué, tal vez, de qué debemos hacer. Sí. Y el llamado es el cómo. El cómo, exacto. Ok. El cómo lo llevamos a cabo. No sé, ¿tú qué piensas de eso? Y sí, se me hace muy interesante eso porque siento que nuestra cultura tiene una obsesión por saber qué tenemos que hacer en nuestra vida. Y no sé si es nuestra generación, no sé si ha sido siempre así, no podría decirte, pero creo que es una obsesión innecesaria, un peso que Dios no nos dio. No es un peso que viene de Dios de tener que ser tu potencial, tu full potential, ¿cómo se diría Al eso? máximo, o sea. Tu potencial máximo. Y nuestra cultura, nuestra generación, la escuela, las amistades, hasta influencers, están empujando a que seamos nuestro máximo potencial en la vida. Pero, ¿dónde dice eso en la Biblia? No dice nada de tu máximo potencial. Dice de tu integridad y obediencia a Dios. Habla de tu pureza en Dios, tu devoción a Dios. Es algo como escuché, no sé quién lo dijo y lo voy a investigar, pero no se trata de avanzar, de tratar de tener más cosas o ser tu máximo potencial. Se trata de entrar más profundo en la presencia de Dios. Y la cultura dice, necesitas más, necesitas ser más. Pero Dios te dice, quiero que seas más profundo. Quiero que seas una persona más íntegra. Quiero que seas menos de ti y más de Cristo. Creo que estás hablando de Chad Beach. Chad Beach habló de eso. Eso dijo. Es no es crecer hacia arriba, de tener más cosas, sino es crecer más profundo hacia abajo. Entonces, tu cimiento, no tus roots. Obviamente me fui a un extremo de pensamiento. Claro. Hay una cosa práctica de que todos tenemos que
caminar nuestro propósito, nuestro llamado, como tú decías. Pero de alguna manera quería traer este tema porque no podemos hablar de nuestro propósito llamado sin tener que hablar de este tema que es importante, que nuestra cultura siempre está empujando esta presión de ser nuestro máximo potencial. ¿Y a qué me refiero con eso? La cultura dice, bueno, tu máximo potencial en tu profesión, en tu riqueza. Tienes que ser millonario, ¿no? Si no eres millonario a los 30... 22 años y no tienes como 10 propiedades de bienes raíces, no, pues no. Pues no, no, pues no eres nada, ¿verdad? O no estás haciendo, cumpliendo tu propósito al máximo. También puede ser con tus relaciones. Tienes que ser famoso y conocer gente famosa. Entonces hay presiones que nuestra cultura está siempre poniendo sobre nosotros. Pero creo que Jesús nunca nos dijo que nos afanáramos de eso. De hecho, la Biblia nos dice que guardemos nuestro corazón de esos afanes del mundo. Entonces, me gustaría, no sé si podríamos hablar un poquito de cómo, si rompemos todos esos paradigmas de la cultura y empezamos de limpio, ¿cómo cumplimos nuestro llamado o nuestro propósito? ¿Cómo lo cumplimos? ¿Cómo lo caminamos? Porque si es expandir el reino de Cristo, el reino de Dios, ¿cómo se hace eso en nuestra profesión? Yo creo que primero es saber qué realmente es el propósito, ¿no? Y identificar los pasos prácticos en cómo se ve eso. Yo creo que realmente si nos enfocamos nada más aún en el primer mandamiento, ¿no? Que es amar a Dios con todas tus fuerzas, ¿no? O sobre todas las cosas. Y luego te puedes enfocar, eso es punto 1, y luego podemos ir a Mateo 6:33, ¿no? Que busca el reino de Dios y su justicia, y el Señor te da todo. Estoy parafraseando, pero todas las otras cosas, ¿no? Sí. ¿Todo lo que necesitas? Todas las otras cosas serán añadidas. Mira, aquí lo tengo mejor, para no parafrasear. Busquen el reino. Aquí la palabra, la leemos en este lugar. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Esa es nueva traducción viviente. Sí. Entonces, ¿qué dice justa y qué? Y buscan el reino de Dios y viven por encima justa de todo lo demás y lleven una vida justa. Entonces, yo creo que realmente si puedes amar a Dios sobre todas las cosas, eso es parte como de buscar el reino de Dios, ¿no? El buscar el reino de Dios no es nada más ir a buscar algo, un castillo. Sí, un castillo o una ciudad, ¿no? Pero realmente conectarte con Jesús y enfocarte en que realmente esa relación. Si te enfocas en eso y realmente eso es tu enfoque primario, el llamado va a venir. No vas a poder encontrar el llamado sin que puedas realmente descubrir tu propósito. Wow. Entonces, ¿y cómo lo descubres? Es teniendo esa relación con Dios. Y hay que recordar que el llamado, pues está en la palabra, es un llamado. Es algo que Dios te llama cuando estás listo. Exacto. Y no es algo que necesariamente encuentras o buscas. Es cuando estás en la posición, Dios te lo dice. Exacto. Te lo dice y lo que estás diciendo es tener las prioridades correctas. Que no pongas tu llamado como si fuera tu propósito. Exacto. Porque luego hacemos... Eso pasa especialmente en el mundo cristiano. Que mucho se trata de nosotros. Ya sé a lo que vas. No sé a dónde voy, pero ahí vamos. Esa risa fue lo mejor de todo este podcast ahorita. ¿Por qué? Ok. Bueno, ¿Qué me perdí? Mira, si no toco el tema que piensas, tú tocas. Okay. Pero en el mundo cristiano usamos la palabra llamado. Es básicamente otra palabra. La usamos de una manera egoísta. Porque es todo nuestro llamado. Mi llamado, que es mi llamado. Y porque usamos la palabra llamado, no pensamos que es egoísmo. Pero muchas veces es egoísmo. Porque solo estamos pensando en nosotros y cómo yo voy a llegar a mi máximo potencial. Y cómo la iglesia, otros cristianos, me van a ayudar a mí llegar a ese nivel. Wow. Pero eso pasa cuando ponemos el llamado como nuestro propósito. Pero cuando usamos nuestro propósito, sabiendo que es conocer a Dios y hacerlo conocer, eso se trata...
ahí la palabra yo no existe en el propósito. Es conocer a Dios y hacerlo conocer. Entonces se trata de Dios y otras personas. Cuando no entendemos eso, vamos a vivir la vida con un espejo enfrente de nosotros. Que todo se trata de nosotros. Todo lo vemos las amistades, las vemos como conexiones a nuestro llamado. O eso lo voy a decir otra vez. Para la gente que está en la iglesia, ¿cuántas veces conoces a alguien, pero solo lo quieres conocer porque no por la amistad, pero porque es una conexión a tu siguiente paso en lo que piensas que es tu llamado? Entonces, lo quiero conocer porque él conoce a esta persona que conoce a esta persona y tal vez él me puede promover a mí, puede promover mi talento porque es mi... Y no, o sea, te enredas en el egoísmo cuando piensas que tu llamado es tu propósito. Pero ya que tienes tus prioridades correctas, que tienes tu propósito, conocer a Dios y hacerlo conocer, luego, como dijo Chris, Dios te va a dar más revelación en las cosas que ha puesto dentro de ti para llevar a cabo ese propósito y vas a recibir el llamado. Porque el llamado es como la palabra llamada. Dios está llamando y es nuestra responsabilidad contestar esa llamada y decir, bueno, es el llamado. Llamando. Es el llamado. Como si fuera película. Qué interesante que dices eso porque es muy cierto. Todo tu enfoque se convierte... O sea, se trata de ti, ¿no? Todo se trata de ti y cómo yo puedo hacer lo que yo creo que Dios quiere que haga. Y terminas lastimando a gente tratando de llegar a ese punto porque realmente no te estás enfocando qué Dios quiere que tú hagas, ¿no? Sino estás enfocando cómo yo puedo hacer lo que Dios quiere que yo creo que yo haga. Sí, se pone bien confuso. Exacto. Entonces, y luego ves a gente como barreras o impedimentos de tu llamado, en vez de como puertas que Dios puede usar, o impulsos. Y piensas que tiene que ser ahora o en estos tiempos, pero si te enfocas primero en el propósito, sabes que Dios te va a dar en el tiempo correcto y puedes ser paciente y tener esos frutos del Espíritu, ¿no? Pero encontré el versículo que quería realmente... me acordé. ¿Puedo hacer una pausa? Sí. Nada más pause. Okay. You told me to remind you. You're saying a lot in this time. Yeah. Okay. Yeah. Super pause. All right, let's go. Encontré el versículo que quería decir. Era en Mateo 28, 18. Y esto era Jesús diciéndole a los discípulos, ¿no? Y usé este versículo cuando prediqué esto, pero ahorita me acordé. Dice, esto es Jesús diciendo esto, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Wow. Así es. Ese es el propósito. Sí. Creo que hay un versículo después que dice, y no te olvides de hacer todo lo que tú querías hacer y cumplir tu llamado. No te creas. I was like, what? ¿Qué Biblia es esa, bro? Yo dije, ahí acaba el libro de Mateo. Sí, pero muchos nosotros añadimos ese versículo. Añadimos eso. Exacto, pero eso es Jesús dándoles el propósito a sus discípulos. Sí. Es vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, si nos enfocamos en eso, vamos a estar seguros que estamos haciendo lo correcto. Y no estar perdidos de qué tengo que hacer o cómo lo hago. Y luego ya el llamado va a venir con eso. Pero bueno, estoy hablando mucho ahorita, pero lo que tú estabas platicando realmente no fuiste al punto que yo quería decir, pero fue muy similar. Que el llamado, muchos de los cristianos, no muchos, pero hay muchos influencers y gente que está, que está enamorado de su llamado. Que su llamado se convierte en su ídolo. Todos podemos tomar ese riesgo. O sea, claro, no estoy diciendo que sí, no pero lo no ellos, pero sí, ciertamente. Expresando. Hemos visto mucha gente en el mundo cristiano y todos podemos ser culpables de esto, que nos enamoramos de la posición en donde estamos. Sí. Y ha habido muchos casos como de worship leaders, líderes de alabanza, de predicadores, de pastores
que se enfocaron en el llamado en vez del propósito, que el propósito es conocer a Dios aún más y hacerlo conocer. Y se enfocaron en cómo hacer conocer a Dios en su propia forma, pero se olvidaron de su relación con Dios. Porque, ¿sí me entienden? Y todos estamos buscando por ese momento de úsame Dios, pero ya que estamos ahí, se nos olvida Dios. Ok, tengo un ejemplo que creo que va a reforzar eso. Alguien una vez dio este ejemplo y estaba usando cosas como carácter y talento, pero lo voy a cambiar un poquito con propósito y llamado. Estaba usando el ejemplo de un barco de guerra. Si el barco es el propósito, los cañones es el llamado. Uf, ¿Ok? perfecto. Entonces el barco es el propósito, los cañones es el llamado. Si el barco no está suficientemente grande, los cañones van a hundir el barco. Entonces, lo que estás diciendo es que mucha gente quiere construir sus cañones, o sea, mi llamado, todo en mí, mi llamado, pero no han construido el propósito que es acerca de Dios y hacerlo conocer, se hunden. Wow, está bueno eso. Se hunden y se atrapan con ellos mismos. Y creo que yo puedo hablar por mí mismo. Me ha pasado en áreas de mi vida, cuando empecé mi podcast, por ejemplo, lo empecé diciendo, quiero ayudar a otros, pero luego como que me estaba enfocando, en mí mismo. Lo sentí en mi corazón. A veces no es algo obvio. Tal vez otra gente no lo sabe, pero la persona que sabe nuestro corazón es Dios. Sí. Y la segunda persona que más o menos conoce nuestros corazones somos nosotros. Entonces podemos ser honestos y saber, Dios, ¿dónde está mi corazón? Estoy tratando de hacer mi llamado solamente porque quiero vivir mi máximo potencial, como tú dijiste. Me he enamorado de mi llamado y lo he hecho un ídolo. ¿Te puedo dar un ejemplo de cómo sabes cuando tu llamado se hace un ídolo? Es cuando piensas que ese llamado es permanente por toda tu vida. Eso es tu propósito. Tu propósito no cambia, pero tu llamado puede cambiar. Sí. ¿Ves? A veces... Cuando estás más asustado de perder tu llamado, ¿no? De perder tu posición. Es cuando puede ser que estás con la mentalidad incorrecta. Cuando has hecho tu llamado, tu identidad. Exacto. Es básicamente perfecto. eso. Y entonces prácticamente... Perfecto, bro. Prácticamente estamos hablando del propósito. Y creo que tal vez si no habías pensado en esto, te va a ayudar mucho. Que estás pensando, ¿en verdad tengo propósito? Sí, tienes propósito. Es conocer a Dios y hacerlo conocer. Yep. Porque te quiero solo animar. Y sé que eso es una palabra de bendición para tu vida. La razón que existes hoy es porque fuiste creado a propósito. Sí. Por un propósito. Entonces, Dios no te hizo un accidente. Eso es algo que debemos entender, si puedo hablar de esto. Porque el mundo vive bajo una perspectiva de evolución y que todo el mundo fue un accidente. Entonces, en el mundo no hay un propósito en esa filosofía. Todo es lo que es. Es un simple hecho, pero no hay un propósito. Un propósito es que hay una meta a donde vamos. Entonces, a veces como cristianos tomamos esa filosofía del mundo y pensamos, bueno, estamos aquí en el mundo porque es un hecho, no porque tengo un propósito. Aquí estamos. Pero debemos recordar que Dios mismo no nos necesita. Dios no nos creó por necesidad. Sí. Nos creó por amor. Entonces, la razón que estás vivo hoy no fue por necesidad, fue por amor. Sí. Y fue porque tienes un propósito. Sí. Entonces, te quiero animar a eso. Tú tienes un propósito y eso es conocer a Dios y hacerlo conocer. Prácticamente en tu llamado, porque quiero enfocarme un poquito de esto. Estamos hablando que el llamado puede ser un poco peligroso, que nos engañamos con nuestro egoísmo, pero el llamado es algo increíble. Exacto. Que Dios nos puede usar. Sí. ¿Cómo encontramos ese llamado? Es la pregunta. Yo creo que a veces lo encontramos a través de impulsando el llamado de alguien más. ¿Cómo? Wow, ok, Chris, tranquilo, este episodio. Yo creo que a veces Dios nos pone en situaciones y en posiciones de servir el llamado de alguien más. Sí. Wow. Y yo creo que eso nos da perspectiva y nos ayuda a tener un corazón humilde. Sí. Y de realmente ver que la razón por todo esto es Dios.
Yeah. Y no cómo la gente me ve o cómo la gente piensa de mí o qué puedo tener o qué puedo ganar, sino realmente es para hacer el nombre de Dios más grande. Sí. Y Wow. algo que... ¿Quién era Elijah en Elisha? Ajá. O, Elías y Elías. Eliseo. Eliseo. No me acordaba de Eliseo. Entonces, sí, lo vemos ahí. Eliseo siguiendo a Elías en todos sus propósitos. Estaba siguiéndolo. Siguiendo a siguiéndolo. Elías en el En su llamado de Elías. Sí. Y cuando Wow. Elías fue tomado y llevado al cielo, dijo Eliseo, dame tu Dame tu unción. unción. Quiero seguir eso. Y porque él se encontró su llamado a través del De llamado servir. de servir. Y Eso tener. es un ejemplo increíble. Sí. Si no se lo saben, vayan a leer la historia de Elías y Eliseo, dos profetas de Israel. Y Elías era un profeta increíble, todo con Baal y todo. A los profetas de Baal es una situación increíble que pasó. Pero como dijiste, Eliseo encontró su llamado sirviendo el llamado de Elías. Sí. Y creo que muchos de nosotros queremos ser Elías y no Eliseo. Yeah. Queremos ser el personaje principal de la historia, Yeah. pero no queremos servir a otros. Y eso es una pregunta que podría ser, tal vez no, pero podría ser que el llamado para tu vida en esta temporada es servir el llamado de alguien más. Podría ser en el trabajo, podría ser de tu familia, podría ser de la iglesia. No sé. Porque recuerda que el llamado no necesariamente es de toda tu vida. A veces los llamados son temporales, son de temporadas. Y eso es un problema cuando queremos extender el llamado más allá que en verdad Dios lo diseñó. Y también es un momento de esperanza, sabiendo que, si estás en un llamado ahorita de servir a alguien más, no, tranquilo, tu tiempo va a venir. Sí puedes cultivar el corazón de humildad, en serio. Sí. Y usando ese punto de Eliseo y Elías, es que muchos de nosotros también necesitamos un Elías en nuestra vida. Sí. Alguien que nos mentoree. Alguien que vea en nosotros y dice, El ¿sabes qué, potencial. Josh? Veo esto dentro de ti. Sí. Veo este potencial. Veo que eres muy bueno con las personas. Veo Sí. que te gusta la creatividad. Veo que eres buenísimo con todo lo de la cámara y eso. Eso es la realidad. Con Josh o Chris, lo mismo con los negocios, con las personas. Y a veces, porque nuestra generación... Mira, no puedo hablar de todos, pero creo que muchos de nuestra generación, y es parte de ser joven, pensamos que ya lo sabemos todo y pensamos que tenemos las respuestas. Queremos ser Eliseo sin un Elías. O sea, queremos ser nuestro propio profeta, pero necesitamos a alguien que hable vida sobre nuestra vida. Sí. Sí. Y que pueda ver, porque no vemos todo. Nos estamos preparando para este episodio y Jessica dijo, ¿tienes algo en tu cara? A ver, déjame, me limpio. Por eso Jessica está aquí, gracias Jessica, para decirme que tengo en mi cara. ¿No? O sea, pero necesitas gente en tu vida que te diga, oye, tienes eso en tu cara. Las malas cosas y luego, oye, te ves bien. Las buenas cosas también. Sí, o algo en tus dientes, ¿no? Algo. Siempre. ¿Tengo algo? Y Sí. No es cierto, no es cierto. otra cosa que se me viene a la mente de descubrir tu llamado es con tus dones y talentos que mencionaste ahorita. Porque los dones y talentos son muy importantes y es algo que Dios nos da. Sí. Y yo creo que va con el llamado. Algo que se me viene a la mente es cuando fui a mi viaje en Israel, nuestro guía de ahí, que se llama Eli, él es un judío que creció, es un judío secular, no tenía concepto de religión, pero es judío. Y creció ahí y cuando fue salvo, su meta principal era saber cuál es mi propósito. Exactamente lo que estamos hablando ahorita. Wow. ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estoy aquí. Quiero servirle a Dios. Y el enfoque de su iglesia, me encantó esto. El enfoque de su iglesia no era como, vamos a hacer Hablar todo. de ti, Hablar de de ti. todo. Vamos a ver un estudio de todo esto. Vamos a ver si puedes servir en la música o en el liderazgo o algo así. Vamos a descubrir los dones y talentos que Dios te ha dado. Wow. Y él caminó con un proceso de como 6 meses con su mentor, con su pastor, caminando en que Dios le enseñara y cuáles son los dones y talentos que ya le dio. Qué increíble. Y cuando descubrió eso, sintió que estaba caminando ahora en su propósito Wow. Wow. y en su llamado. Y eso me encantó, que
que había un enfoque muy sano sobre encontrar los dones y talentos que Dios te ha dado. Wow. Entonces, Así es. Entonces, les queremos en verdad animar que encuentres rodéate de gente que tal vez sea un Elías para ti, que sea alguien más grande o maduro espiritualmente, no solo con gente que piensa carnalmente, entonces no con otros carnales, que piensan como el mundo necesariamente, pero gente que piensa bíblicamente y puede ver el llamado en tu vida, en los lugares que puedes desarrollar tu talento, los dones que Dios te ha dado, porque eso es un punto rápido que quiero hacer. Dios no te hizo aburrido. Es como Dios te puso un buen de cosas increíbles dentro de ti que debemos cultivar. A veces el mundo trata de tomar la creatividad y el talento como si fueran cosas del mundo y Dios solo te quiere ahí cantando. Pero no, Dios te dio una habilidad específica, tal vez es para la medicina, para ser abogado, doctor. ¿Quién sabe, no? Eso es parte del viaje, es descubrir esas cosas. Pero te queremos animar que hoy puedes vivir en propósito, puedes vivir tu llamado y puedes encontrar significado en tu vida. Amén. Porque recuerda que el propósito es conocer a Dios y hacerlo conocer. El llamado es como llevas ese propósito a cabo y cuando haces esas cosas y desarrollas tu talento y tus dones, encuentras significado. Amén. Entonces, pues perfecto el resumen. Así está el resumen. Así está. Entonces, los queremos muchísimo. Vamos a tener más conversaciones acerca de buenos temas. Déjanos saber cuáles temas ustedes quieren que hablemos y cuáles preguntas quieres que respondamos y contestemos otra vez. Entonces, está perfecto. ¿algo más? No. Excelente. Gracias, chicos. Simba ya está dormido, pero todos decimos adiós. Nos vemos en el siguiente episodio de Contracorriente.